En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 17 de octubre del 2021, 29º domingo del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos dice hoy que en aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que tú nos hagas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Le respondieron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les contestó: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o recibir el bautismo con que yo he de ser bautizado? Le respondieron: Sí que podemos. Y Jesús dijo: El cáliz que yo he de beber, también vosotros lo beberéis. Y el bautismo que yo he de recibir, también vosotros lo recibiréis. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes ha sido preparado. Al oír eso, los otros 10 se enojaron con Santiago y Juan. Entonces Jesús, llamándolos así, les dijo: Vosotros sabéis cómo aquellos que son considerados príncipes de las naciones las dominan, y sus grandes ejercen su poder sobre ellas, pero entre vosotros no ha de ser así. Antes bien, el que quiera ser grande entre vosotros, hágase vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea el siervo de todos, como el Hijo del Hombre, que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida para redención de muchos. Queridos hermanos, está claro que todos deseamos la felicidad, que aspiramos a la gloria. Para eso Dios nos ha creado. Pero a causa del pecado original y de nuestra condición de pecadores, no se puede llegar a ella si no es a través de la cruz. No se llega al domingo de resurrección sino después del Viernes Santo. Nosotros quisiéramos llegar enseguida a los misterios gloriosos sin antes pasar por los misterios dolorosos. No es posible. Esos apóstoles, Santiago y Juan, esos 2 hermanos, entre los primeros discípulos del Señor, le pidieron muy cándidamente poder tener los primeros puestos en su reino, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Digamos, uno ministro del Interior, el otro ministro de Finanzas, con un gran sentido de oportunidad, ya que poco antes el Señor había hablado por tercera vez de su pasión, de cómo lo habrían crucificado y que al tercer día habría resucitado. Los otros apóstoles, que como aspirantes a hacer carrera no eran inferiores, se enojaron contra los 2 hermanos, porque cada uno quería ser el primero de la clase. El Señor dio la respuesta que hemos oído. El Evangelio de San Mateo dice otro detalle, que la madre de esos 2 apóstoles, Salomé, la mujer de Zebedeo, fue la que solicitó para sus hijos ese honor a Jesús. Esa madre, junto con la Santísima Virgen, con María Magdalena y con María de Cleofás, madre de otros 2 apóstoles, primos de Jesús, estuvo después en el Calvario, y así pudo ver con sus propios ojos quién estaba a la derecha y quién a la izquierda del Señor, los 2 ladrones crucificados con él. Así se le habrá pasado la fantasía de pedir honores para sus hijos. Pero no es que el Señor no quiera acontentarnos, al contrario, mucho más de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, su respuesta fue: Vosotros no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber o recibir el bautismo con que yo he de ser bautizado? Y ellos dijeron, sin pensarlo 2 veces: Sí que podemos. Y Jesús dijo: Muy bien, os contentaré,
¿Beberéis también vosotros mi cáliz? Bueno, se comprende, alguna gota, por lo menos. Todo no podríais. Pero luego, el sentarse a su derecha o a su izquierda ha sido ya eternamente establecido por el Padre. Y ya sabemos oficialmente quién está ahí. Lo dice el Salmo 44. Hijas de reyes están entre tus predilectas. A tu derecha está la reina, vestida con oros de Ofir. Y luego prosigue, la hija del rey es toda espléndida, de perlas y de oro es su vestido. Es presentada al rey con preciosos bordados. Con ella las vírgenes compañeras suyas son conducidas a ti. Llevadas con alegría y júbilo, entran juntas en el palacio del rey. A la diestra del rey está la reina, la mamá. Y luego está también la pequeña hija del rey. Y así nos lo confirma este capítulo del 19 de noviembre de 1921, en el volumen 13 de los escritos de la pequeña hija de la Divina Voluntad, la sierva de Dios Luisa Picarreta. El Señor le dice, hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, tal vez más penosa que la de la cruz, porque si ésta fue el cumplimiento y el triunfo sobre todos, allí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más antes que cuando se terminan. Pero en esa agonía la pena más desgarradora fue cuando se me presentaron uno por uno todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda su enormidad, y cada delito significaba muerte a un Dios, armado con espada para matarme. Ante la divinidad, la culpa me resultaba tan horrorosa y más horrible que la misma muerte. Con solo comprender lo que significaba pecado, yo me sentía morir y realmente moría. Grité al Padre y fue inexorable. No hubo uno al menos que me ayudara para no dejarme morir. Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero fue en vano. Así que mi humanidad desfallecía y estaba a punto de recibir el último golpe de muerte. Pero ¿sabes tú quién impidió la ejecución y sostuvo mi humanidad para no morir? La primera fue mi inseparable mamá. Ella, al oírme pedir socorro, voló a mi lado y me sostuvo, y yo apoyé mi brazo derecho sobre ella. La vi casi moribunda y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin que nunca hubiera habido una ruptura entre mi voluntad y la suya. Mi voluntad es vida y siendo la voluntad del Padre irremovible, y la muerte me llegaba por parte de las criaturas, otra criatura que poseía la vida de mi voluntad me daba la vida. Y así mi madre, que en el prodigio de mi voluntad me había concebido y me hizo nacer en el tiempo, ahora me daba por segunda vez la vida, para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a mi izquierda y encontré a la pequeña hija de mi querer. Te hallé a ti como la primera, seguida por las otras hijas de mi voluntad. Y así como quise conmigo a mi madre como el primer eslabón de la misericordia, por el que habíamos de abrir las puertas a todas las criaturas, y quise por tanto apoyar mi derecha, te quise a ti como el primer eslabón de justicia, para impedir que ésta se descargara sobre todas las criaturas como se merecen. Por eso quise apoyar la izquierda, para que la sostuvieras conmigo. Esta imagen recuerda a Moisés en oración sobre el monte, sostenido por Aarón y Cur. Lo leemos en el libro del Éxodo, capítulo 19, 12. Y prosigue, y así con esos dos apoyos yo me sentí devolver la vida. Y como si no hubiera sufrido nada, con paso firme salí al encuentro de los enemigos.
y en todas las penas que sufrí en mi pasión, muchas de ellas capaces de darme muerte, esos dos apoyos nunca me dejaron. Y cuando me veían a punto de morir, con mi voluntad que poseían, me sostenían y me daban como tantos sorbos de vida. Oh, los prodigios de mi querer, ¿quién podrá enumerarlos y calcular su valor? Por eso amo tanto a quien vive en mi querer, reconozco en él mi retrato, mis nobles rasgos, siento mi mismo aliento, mi voz, y si no lo amase me defraudaría a mí mismo, sería como un padre sin descendencia, sin el noble cortejo de su corte y sin la corona de sus hijos. Y si no tuviera la descendencia, la corte, la corona, ¿cómo podría decir que soy rey? De manera que mi reino está formado por aquellos que viven en mi voluntad. De este reino elijo a la madre, la reina, a los hijos, a los ministros, al ejército, al pueblo. Yo soy todo para ellos y ellos son todo para mí. Bien, mis queridos hermanos, cuando algunos cándidamente le dicen «Quiero vivir en tu querer», el Señor responde «Vosotros no sabéis lo que pedís». Sin embargo, deseo contentaros, pero ¿antes estáis dispuestos a compartir también vosotros alguna gota de mi cáliz? Empecemos por donde hay que empezar. Él debe crecer y yo disminuir, como dijo San Juan Bautista. O como dice San Francisco, y para todo poseer nada en el mundo hay que tener. Estos últimos domingos el Señor nos lo está diciendo de tantas formas. Como Él, quien más alto quiera subir, más bajo debe descender. Lo importante para nosotros no es tanto el puesto que quiere darnos, sino estar con Él y así compartir lo que Él nos ha preparado. Él ha compartido todo lo que es nuestro. Nos llama a compartir todo lo que es suyo. Y naturalmente buscando el último puesto. Pero no hay peligro. El último puesto ya está ocupado, es el suyo, y también el penúltimo, que es el de la mamá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.